Mi nombre es Martín Suárez Faisal y soy docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y por este medio le doy la bienvenida al tercer módulo del curso, que está destinado al estudio de la garantía del habeas corpus, que es un trabajo que nos incluirá el examen de 3 documentos, que son artículos doctrinales o un informe que ya les voy a presentar, y también de dos fallos jurisprudenciales que aportarán al estudio de este módulo del curso. Metodológicamente se ha ubicado el habeas corpus en forma previa a tratar otras garantías como ser el amparo, y en forma previa también del control de constitucionalidad. Quizá ello fue hecho así porque el habeas corpus es una garantía que protege un derecho básico como es el de la libertad, y además porque históricamente fue el primer remedio procesal constitucional que apareció para amparar los derechos de las personas. Ya conocemos que el habeas corpus encuentra antecedentes en el derecho romano, también en el derecho inglés, en el derecho español, pero en lo que podemos decir respecto de la garantía en la Argentina es que a partir de la Constitución histórica de 1853-60, que estableció en el artículo 18 el derecho de toda persona a no ser arrestada sin orden escrita de autoridad competente, muy temprano, luego de esa primera fase de nuestra organización nacional, se dictó la Ley 48, que preveía justamente un recurso ante la Corte Suprema o ante los jueces de sección, los jueces federales, para amparar este derecho de las personas. Con posterioridad, la jurisprudencia, fundamentalmente de la Corte Suprema, fue delineando las características de este instituto hasta llegar a la Ley 23.098, la llamada Ley de la Rúa, luego del retorno de la democracia, que delimitó exactamente cuál era el contenido de esta garantía a partir del desarrollo previo que había tenido en la Constitución y en la jurisprudencia el tema del amparo, que hasta ese momento solamente era regulado por el viejo Código en materia penal de la Nación. Esta ley, que es del año 1984, la ley 23.098, luego fue constitucionalizada de alguna manera con la reforma de 1994, cuando el artículo 43 expresamente se refiere a la garantía del habeas corpus, y explícitamente en la Constitución se menciona esta posibilidad del recurso que antes no existía. La doctrina ha clasificado a la acción de habeas corpus con 4 posibilidades. Una es el habeas corpus clásico o reparador, que es aquel que se genera cuando ya está el derecho a la libertad vulnerado. El habeas corpus preventivo, que es cuando hay una amenaza a ese derecho. El habeas corpus restringido, que es cuando el derecho no está vulnerado en su totalidad, la persona no está privada de su libertad, pero sí hay una restricción importante al ejercicio de ese derecho. Y finalmente el habeas corpus correctivo, que es aquel que tiene lugar cuando se da un agravamiento en las condiciones de una persona legalmente detenida. Este último, el habeas corpus correctivo, es el que mayor protagonismo ha encontrado en la realidad argentina, puesto que felizmente en la actualidad son mucho más infrecuentes las detenciones de personas sin orden escrita de autoridad competente, y fundamentalmente la desaparición forzada de personas, que fue una gran preocupación dada la vulneración de derechos que se produjo durante la última dictadura cívico-militar respecto de personas en el año 1976 a 83. En este momento histórico, el habeas corpus correctivo ha encontrado también mayor protagonismo dada el estado de las cárceles en la Argentina, la política penitenciaria, que muchas veces no hacen centro en los derechos de las personas, sino que se producen maltratos, vejaciones, tratos inhumanos, crueles, superpoblación carcelaria, todos fenómenos que chocan con el principio constitucional contenido en la última parte del artículo 18, que justamente manda que las cárceles sean
sanas y limpias para seguridad y no para castigos de las personas allí alojadas. En particular vamos a estudiar en el habeas corpus colectivo el tema de la legitimación activa para interponerlo, porque muchas veces es necesario que, al igual que como expresamente la Constitución lo dispone respecto del amparo, se conceda legitimación activa a otras personas que no son necesariamente el afectado, dada la característica de estos derechos de incidencia colectiva que se producen cuando la vulneración de la libertad afecta a más de una persona por la generalidad de ese menoscabo del derecho, que en ocasiones afecta a toda la población carcelaria o solamente a un grupo de esas personas. La primera propuesta de lectura que les voy a hacer es un artículo del profesor Dallavía que trata sobre algunas cuestiones generales del Instituto del Habeas Corpus. Allí el autor hace una interesante relación de esta garantía con las demás garantías constitucionales que existen en la Argentina. A continuación les voy a ofrecer un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales que justamente hace referencia al fallo Berbisky, impulsado por ese organismo, que pone de manifiesto cuál es la legitimación activa para interponer esta garantía y justamente hace referencia a la idea de la vulneración de intereses colectivos por medio de restricciones estatales a este derecho. También se acompaña este fallo completo señalándose expresamente cuáles son los puntos de este fallo que resultan imprescindibles para entender la cuestión. Finalmente también se ofrece un artículo del profesor Sagüez, un artículo muy novedoso respecto de un fallo de la Corte Suprema, el fallo Gutiérrez Alejandro, que es de febrero de este mismo año, que consideramos que es muy interesante para entender cuáles pueden ser las combinaciones de estas distintas acciones y entender también el tema de la legitimación activa, cómo puede jugar con relación a la violación de este derecho. En la lectura de todos estos documentos que se ofrece, se propone que se haga un especial hincapié en la importancia que ha tenido la jurisprudencia internacional, sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para las soluciones al problema de violaciones al derecho a la libertad que se dan en nuestro país. Después de la lectura de estos artículos, se propondrá también la realización de un cuestionario de multiple choice que estará disponible en la página y a través del cual nosotros podamos hacer un cierre de este módulo y pasar al siguiente, que es justamente el que habla sobre la acción de amparo. Muchas gracias, hasta luego.